Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy Amanecen. buenos días. Bien, bien. Muchachos, hoy sí vamos a hacer nuestro trabajo. Esto, podemos hacer cualquier cosa, es decir, algunos ya subieron por ahí material, entonces me imagino que tendrán dudas de ejercicios. Ya revisé algunos de los del otro grupo, que tienen algunos modelos de ejercicios bien chéveres. La cuestión es, ¿ustedes cuáles tienen? O si tienen dudas de los ejercicios del taller, o le propuse al otro grupo, de pronto se lo dejamos para el jueves, mm, si querían ver cómo editar imágenes de que se encuentran en internet para hacer ejercicios en un programa llamado Inkscape, que funciona para dibujo vectorial, les queda con muy buena calidad. Llevarlas a PowerPoint, poner unas pequeñas animaciones y básicamente grabar un video solo usando PowerPoint y ese programita. Normal. Usted graba su voz, se concentra en hacer el libreto, en grabarla muy bien, hace las animaciones y luego usted se escucha a sí mismo y va dando clic y va sincronizando la voz con las animaciones. O sea, es un truco muy sencillo y queda muy bien. Como para que aprendan algo extra que lo pueden llegar a utilizar de aquí en adelante en su vida, en cualquier cosa que quiera hacer. Que yo lo aprendí hace unos meses. Sí, por eso para el jueves. Entonces, Sí. ¿hoy tienen alguna duda de algún ejercicio del taller o de los que han hecho? ¿Quieren que miremos eso? Profe, yo tengo una duda acerca del ejercicio de leyes de Newton, del ejercicio B4. ¿Miraste el video de YouTube del sábado? No, profe, es que no he tenido internet bueno. Bueno, este lo miramos el sábado casi que completo. O sea, nos faltó solamente la parte B y C y cambia muy poquito del enunciado, incluso digo exactamente qué es lo que cambia en ese video. Si quieres, míralo y si tienes dudas, entonces lo miramos la próxima clase o lo miramos mejor fuera de clase. Bueno, profe. ¿Sí? Pero Profe, míralo, ¿es que hay que señora. entregarlos mañana? No, Entonces, ¿cuándo hay que entregarlos? no sé si quiera que vaya a pasar esta semana. Así se las pongo. Los entregamos después. Profe, ahí la entrega es uno por grupo de laboratorio o por grupo de parcial. El grupo de parcial. Ah, no, de laboratorio, perdón. Este taller es de laboratorio. Cada 4 personas. Listo, profe. ¿Listo? ¿Cuál otro tienen así duda? Este revisa el video, pues yo sé que el video del sábado está muy largo, son 2 horas completas. De hecho, me pasó un poquito 2 horas. Pero revisa la parte que a ti te sirva. Este ejercicio es lo que tienes duda, entonces revísalo ahí. ¿Sí? Listo. ¿Cuál otro tienen por ahí alguna duda? Profe, el de gravitación, el 4 creo que es. ¿Este? ¿O este? No, el otro, profe. Ese. ¿Qué duda tienen? O sea, yo no entiendo cómo relacionar esa, esa ecuación que nos dan ahí abajo. O sea, sería la posición desde M3. Va. A ver, primero, ¿qué tipo de ecuación o qué forma de la ecuación de fuerza gravitacional tenemos nosotros ahí? Es como un buen inicio. O sea, profe, yo no sé cómo interpretar eso, pero yo lo interpreté como si eso fuera, o sea, eso es un vector que sale
desde M3, y es el vector resultante de sumar, o sea, Bueno, es la coordenada donde está la cabeza del vector resultante al sumar M, o sea, la fuerza esa que hay de M1 y la que hay de M2. listo. Miremos a ver. Sistema aislado formado por tres partículas, las tienen tienen igual masa, ¿listo? Posición de la masa 2 y la fuerza total gravitacional sobre la 3 es la siguiente. Es decir, aquí tenemos la fuerza gravitacional que hace la partícula 1 sobre 3, ¿listo? Y la fuerza gravitacional que hace la partícula 2 sobre 3. Y la fuerza neta es la sumatoria de esas dos. O sea, sí, va un poco... A ver, ¿dónde fue el mouse? Va un poco como en esta dirección, la fuerza neta. ¿Ok? Y esa es la ecuación que tengo ahí. Ahora, ¿cuál de esta ecuación que tenemos aquí de fuerza neta responde a dos ecuaciones, por así decirlo, o tiene dos componentes? O sea, es la fuerza neta igual a la fuerza que hace 1 sobre 3 más la fuerza que hace 2 sobre 3. ¿Sí? Esas dos. Y ahí están metidas las componentes. Por eso no me extraña ver en J dos componentes diferentes y en I ninguna. O sea, en I yo no veo absolutamente ninguna de las ecuaciones. O sea, esta componente de I que tiene la fuerza neta no puede venir de la masa 1, mejor dicho. Esa componente de I automáticamente ya es de la masa 2. O sea, ya tiene la posición, por así decirlo, de la masa 2. ¿A qué me refiero con la posición entre comillas? Recuerde cómo es la ecuación general de fuerza gravitacional. Miremos, por ejemplo, la que hace 1 sobre 3. ¿Ok? Esa ecuación es constante gravitacional, por ejemplo, por las masas, masa 1, masa 3. Y aquí es donde viene su decisión o su análisis de qué es lo que tengo allá. O sea, de la forma de las ecuaciones, mire que incluso están un poquito diferentes. Acá tenemos a al cuadrado y acá tenemos al cubo en la distancia. Son diferentes, ¿estamos de acuerdo? Pero la mayoría están al cubo. O sea, cuando viene aquí la distancia al cubo, recuerde que realmente lo que nosotros tenemos es la posición de 1 con respecto a 3 a la 3 y por lo tanto a la derecha yo no puedo llegar a colocar el vector unitario. Yo lo que tengo es el vector completo, la posición de 1 con respecto a 3. ¿Estamos claros? Muchachos. Sí, profe, sí. Sí. Ok, ok. Listo. Si tengo la posición de 1 con respecto a 3 y yo analizo mi ecuación, entonces mire lo que encuentro acá. Ya tengo la posición de 1 con respecto a 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es esta distancia que tenemos aquí? A, automáticamente. Entonces, ¿cuál de estas dos podría llegar a ser la posición o la componente de y para 1 con respecto a 3? ¿Esa o esta? Miren, esta de aquí yo la puedo escribir de dos maneras, la que tengo acá. La puedo llegar a escribir de esta manera. Puedo llegar a decir, bueno, quiero tener ahora de la misma forma que está aquí, una A a la 3. Por lo tanto, aquí tendría que colocar una arriba. ¿Sí? Para que quede igual. A sobre A a la 3. Listo. Por J. Así que, ¿cuál es la distancia que hay en esa desde M3 hasta M1? Mírala acá. Es A. Esa es la distancia. O sea, esta Sería A, profe. componente, sí, claro, es A. Y ese es el vector AJ. Pero es vector de posición relativo. ¿Ok? Es relativo, quiere decir que yo ya te sé
esta es la única componente que corresponde a la fuerza que hace 1 sobre 3. O sea, no es más. Yo puedo llegar a sacar este término de la ecuación y esta es la fuerza que hace 1 sobre 3. Me falta solamente despejar la que hace 2 sobre 3, que sería esta componente y esta componente, con más y con menos. ¿Ok? Aún así yo tengo es el vector de posición relativo. O sea, este vector de AI y menos AJ es relativo a 3. Me falta sacar el absoluto. Y para eso yo necesito saber cuál es la posición de 3. Mi posición de 3 es el siguiente. Listo. ¿Ya tengo el vector de posición relativo? Sí. Tengo el vector de posición 2, 3, que lo saco de la ecuación. Check. Me falta hallar el vector de posición de 2. O sea, así es que más o menos se plantea el ejercicio. Tiene que hacerlo con calma, ¿no? Listo, profe. Pero ojo, eso es opcional, por eso es opcional, porque requiere trabajo. Madúrelo un poquito más, haga algo y me muestra para poder trabajar sobre eso. Porque si no, entonces termino haciéndolo. Aquí le di muchas pistas, muchas cosas. O sea, ya está identificado cuál es el vector que conocemos, el vector de la partícula que conocemos su posición, o sea, conocemos todo lo de uno. Listo, falta extraer un poco la información de este vector, que sería el de la fuerza 2 con respecto a 3, y de ese vector sacar esto, que es la posición relativa, y poder obtener este específicamente. Porque recuerde, la posición de 2 con respecto a 3 es una resta. ¿De acuerdo? Posición de 2 menos posición de 3. Ya conozco, una vez lo extraiga, el vector de la resta, el vector de posición relativo, y también conoce la posición de 3, así que es fácil llegar y despejar la posición de 2. No recuerdo cuánto da, recuerdo, podría llegar a dar una cosa por el eje X. No estoy seguro si da una cosa así, o si le dan dos componentes. Creo que da sobre el eje X, pero no le aseguro nada. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No de nada. Ok, esta ventana no sé por qué no quiere poner. Bueno, ¿qué otra tienen duda? ¿O quieren que miremos de los ejercicios propuestos? Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Este? ¿Miramos este? Felipe, no dice nada. ¿Este lo miramos? Profe, ese es el grupo de nosotros del Ah, 4. ¿lo miramos a ver cómo van? Sí, profe, o sea, es que, Va. pues, buscamos unos links pero, o sea, es muy enfocado a la cinemática, ¿sí? O sea, hace ya, en los ejemplos que buscamos. Pero ahí no los tiene puestos, ¿o sí? En Ese los es del enlaces, otro grupo. ¿Señor? en los enlaces, profe. ¿En los enlaces? Ahí están los enlaces dentro de la bitácora. O sea, ustedes tienen movimiento relativo. Sí, señor. O sea, ahí son como ejemplos de la vida cotidiana, entonces nos sirve como el de los carros. Esos ya son ejemplos resueltos, pero... O sea, esos son ejemplos de la vida cotidiana. Pero arriba hay un concepto como de qué es movimiento relativo y todo.
Este es básicamente uno que está en el taller, ¿no? Sí, es muy parecido. Vale, movimiento relativo usted lo puede tener en cualquier, o sea, usted puede llegar a poner un movimiento parabólico, por ejemplo, de dos partículas, un movimiento circular, digo, y obtener absolutamente todo el movimiento relativo. Sí, o sea, movimiento relativo usted puede hacer cualquier cosa. No sé si ustedes se acuerdan de un ejercicio que nosotros hicimos de movimiento parabólico, ahora que me acuerdo, justamente lo nombré, ya se los muestro. Este. Este que está acá, ¿ok? O sea, de este ejercicio nosotros tuvimos las posiciones de las dos partículas, ¿sí? Las ecuaciones completas. Nunca hicimos la resta de las dos, es decir, encontramos el punto donde se encuentran, que es un punto por aquí, pero nunca llegamos a restar las posiciones R1 menos R2. Mire que los dos movimientos están sometidos a la misma fuerza de acción gravitacional. Y si nosotros vamos a restarlo, pues nosotros vamos a cancelar el efecto de la gravedad, porque está sometido a la misma fuerza de acción gravitacional. Y si la restamos, nos va a quedar la resta de estas dos cosas. O sea, nos queda que la posición de una con respecto a la otra es un movimiento rectilíneo uniforme. Y se tiene una gráfica, ¿de acuerdo? Se puede llegar a hacer una gráfica de esto. Y es una gráfica bastante interesante porque la gráfica de la posición relativa es una línea recta. ¿Ok? ¿Qué es la posición de la velocidad relativa? Una constante. O sea, cuando nosotros miramos la velocidad de cualquiera de las dos, es una línea recta, lineal, pero cuando miramos la velocidad relativa, me da una constante, un valor constante, y ya, no es más. O sea, este tipo de ejercicios o otros en los que tengan partículas, usted los puede llegar a mirar cómo se comporta sin ningún problema. Por ahí de este último taller, también hay otro que se puede llegar a prestar. Por ejemplo este, pero si tuviéramos las partículas por acá, o sea, en cualquier punto, ¿de acuerdo? Yo tengo una partícula por aquí y otra por acá y le doy velocidad o ángulo inicial o cualquier dato inicial y yo pregunto cuál es la velocidad relativa entre las dos, cuál es la aceleración relativa entre las dos, cuál es la velocidad relativa entre las dos. Desde que yo conozca alguna cosa que yo pueda llegar a determinar posición más adelante, puedo llegar a preguntar posición relativa. Si yo conozco la velocidad relativa, la velocidad en cualquier punto, puedo preguntar velocidad relativa. Conozco aceleración relativa, lo mismo. Pero puedo llegar a preguntar cualquier cosa. ¿Sí? Listo, profe, entonces puede ser enfocado desde de movimiento circular o Sí, eso es parabólico lo que le o... estoy... Ajá, porque aquí tiene Sí, muchos similares. O sea, tiene el botecito que se mueve en una línea recta, que va por aquí de una orilla a orilla. sí. Esos son muy clásicos. Y puede dejar uno de esos, pero se puede lucir en el otro. Cualquier problema que hayamos hecho, cualquier problema que usted se pueda imaginar. Sí, pero Desde que creo sean que dos cuerpos y usted tenga la posición de cada uno, puede llegar a ser velocidad, posición relativa, aceleración relativa. Si quiere ir un poco más allá, esas gráficas son muy buenas. Porque usted en la gráfica de posición relativa que le dije que era lineal, esa línea va a cruzar por el eje cero del tiro parabólico. Y ese punto con el eje cero, donde la posición relativa es cero, es porque se chocaron. O sea, es otra manera de analizar el ejercicio. Yo llego y hago mi vector de posición relativa, hago la gráfica y determino el punto donde sean cero y concluyo que ese es el punto donde se chocaron. Porque la posición de una con respecto a la otra era cero, o sea, está en el mismo punto, por lo tanto un choque. Analizando la gráfica. ¿Listo? Y si vemos la velocidad relativa es todavía más interesante porque como está en el mismo campo gravitacional, se la pongo así. Yo salto del edificio de manera horizontal. ¿Listo? Mi gato se bota con una velocidad vertical hacia abajo. Y nos vamos a ver todo el camino de recorrido. ¿Qué vamos a ver uno con respecto al otro? Que el gato o yo tenemos una velocidad constante. No estamos acelerados. Estamos a una velocidad constante. Si nos lanzamos al mismo tiempo, vamos a tener la misma posición relativa durante todo el recorrido.
¿ok? Aunque perdón, en la misma velocidad inicial. Si nos lanzamos al mismo tiempo, vamos a tener la posición relativa a cero. Si yo me lanzo unos segundos después o él, entonces vamos a tener la misma posición relativa, ¿ok? Si alguno se lanza con una pequeña velocidad, entonces vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, el efecto de la aceleración, ya que los dos estamos bajo el mismo campo gravitacional, no existe. Uno con respecto al otro estamos sometidos a la misma aceleración, por lo tanto no tenemos aceleración uno con respecto al otro. ¿De acuerdo? Y eso lo da las ecuaciones. O sea, lo primero que usted hace cuando la resta es eliminar el efecto de la fuerza gravitacional. De una. Siempre se le van a cancelar. Entonces, esa clase de ejercicios son interesantes para que los miren. ¿Listo? Ok. Y más botes. Sí, es que estos son los clásicos, los de los botes y no sé qué, pero los puse en el taller. Sí, son como para calentar motores. Pero ojo, el concepto de velocidad, posición relativa, etcétera, va para todo lo que hemos visto. Toda la cinemática. Cualquier cosa que hayamos visto en cinemática, colóquele otra partícula. Movimiento circular, coloque una con un periodo y otra con un periodo diferente. Colóquelas con el mismo periodo pero en radios diferentes. Colóquelas, de hecho, sáquelas del radio. Entonces coloque un movimiento circular aquí en un radio y saque otro vector y aquí coloque otro movimiento circular. Coloque el ejemplo de la cadena, de la cicla. Desde que usted tenga la posición del vector que la separa, usted haya entonces el vector completo de posición, el vector completo de posición y haya la velocidad relativa en dos puntos del movimiento circular. El vector de aceleración relativa, el vector de velocidad. O sea, puede hallar cualquier cosa. Todo lo que necesita es descripción muy completa, muy buena de vector de posición para cada uno de ellos y de ahí ya usted puede obtener velocidad de aceleración. O al revés, tengo la aceleración, integro velocidad, integro posición, como lo quiera plantear. Pero lo que digo es que no se cierre a estos ejercicios que son idénticos. Deje uno de estos, el que a usted más le guste, el que le parezca más bonito, más interesante, y el otro ya revise lo que vimos de cinemática. Ese es el consejo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ok. ¿Qué otros tienen por ahí duda? ¿Lo miramos? ¿Llegó Felipe o alguien del grupo? Sí, profe. No. Está bien. Si les interesa lo de mirar cómo hacer sus gráficas y videos, cosas por el estilo, les puede servir para otras materias después. Sí, claro. Sí, profe, y para el video también. Puede ser entonces para el jueves. Bueno, igual ustedes no tienen clase conmigo mañana. Listo. En fin. ¿Es este? Sí, sí. Es que en ese link hay varios como ejemplos de... Ujú. Ahí, y también hay uno sin un centrifugador y la superficie en líquido y la gravedad que está, o sea, arriba, está por a la izquierda. ¿Cómo así? ¿Acá? Movimiento escolar. Ajá, abajo ¿Dónde? ¿Gravedad artificial? también, sí. Este de la gravedad artificial me parece espectacular. O sea, ¿entendieron el concepto de lo que explican acá? Más o menos. A ver. Yo les había a ustedes planteado una pregunta, un concepto, pero nunca lo hicimos en ejercicio. Pueden llegar a buscar los datos de la Estación Espacial Internacional, ¿sí? La velocidad orbital que tiene y su radio orbital. Ahí les va a decir que tiene uno máximo, uno mínimo, tomen el promedio y calculen la aceleración centrípeta de esa Estación Espacial Internacional. ¿Ok? Ahora con la ecuación de fuerza gravitacional,
calculan desde el radio, desde el centro de la Tierra hasta la altura a la que se encuentra esta espacial internacional, que es básicamente el radio de la Tierra más la altura desde el nivel del mar. Ahí le botan en Wikipedia, están todos los datos. Y en ese punto calculan la gravedad. O sea, cuando digo calculan la gravedad es... utilicen esto. Por ejemplo, masa de la Tierra, masa de la estación sobre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Vamos a usar la ecuación más sencilla de todas. Esa ecuación tiene que ser igual a la masa de la estación por la aceleración de la estación. ¿Ok? Si yo hago eso de igualar a la masa por la aceleración, yo podría llegar a cancelar esta masa de la estación. ¿Listo? Y ahí voy a tener la aceleración en ese punto, porque el punto me lo está dando la distancia, lo que les digo del radio. O sea, voy a obtener la aceleración que siente la estación espacial, que me depende sola y únicamente de la masa de la Tierra sobre la distancia de ese punto al cuadrado. Ese valor de la aceleración centrípeta y ese valor de la aceleración de la estación deben ser casi que iguales. ¿Ok? Deben ser casi que iguales. Y ese es el principio de la aceleración artificial. O sea, cómo ellos hacen manteniendo esas relaciones de la velocidad lineal y la altura, obtener este valor. O sea, esta aceleración de la estación también es igual a una aceleración centrípeta. Y como tal, depende de la velocidad al cuadrado sobre el radio, o la velocidad angular. ¿Listo? Sí, profe. Ahora, una base al centro de la circunferencia. La aceleración de la gravedad. Y la aceleración centrípeta también va hacia el mismo centro de la circunferencia, pero para nosotros, la aceleración que tiene la Estación Espacial Internacional, como es un eje de referencia no inercial, ella siente la aceleración que básicamente va hacia afuera. O sea, podrían explicar un poco de fuerzas ficticias revisando en algún libro, revisan el material de fuerzas ficticias. ¿Okay? Entonces, ellos sienten la aceleración centrípeta hacia afuera y la aceleración gravitacional hacia adentro. El efecto de esas dos cosas, de la fuerza centrípeta que la sienten mal, por así decirlo, pero es real para ellos, y la fuerza gravitacional. Cuando usted suma esas dos fuerzas, le da aceleración nula. Por eso flotan en el espacio. O sea, son fuerzas ficticias, pero es real para la persona que está acelerada. ¿Listo? Por eso le pregunto que se entienden esto de caída de los cuerpos. De pronto aquí está muy abstracto. Muy abstracto. Creo que ya lo hicimos. Sí, ya creo que lo hicimos un poco. Solo que aquí en lugar de la fuerza R teníamos una fuerza, una tensión. ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio? Que teníamos la cuña rotando. Es similar y el resultado debe ser similar también. Vale, aquí están algunos interesantes. Pueden hacer uno de estos sencillo y deberán hacer el que les sugiero porque la verdad lo quiero ver en video. No es por nada, pero es también sencillo. Lo único es que tiene un poquito más de concepto. O sea, el cálculo ya está hecho. Es acá. Lo interesante es cómo lo muestren. Y eso es todo el cálculo que necesitan. Listo. O sea, si se comprometen a buscarlo, a entender la teoría detrás de fuerzas ficticias, a calcular las leyes de Newton en el observador no inercial, que no... O sea, ¿por qué la aceleración relativa, aceleración de la Tierra y aceleración de la espacial internacional, cuando yo llego y la calculo la resta, me da la aceleración negativa, o sea, me da un sentido o me dan otro, dependiendo de quién sea el observador. Sí, o sea, hay muchas formas de justificarlo. Y ya, lo hacen, súper bien. Listo, profe. Gracias. Listo. Me avisan cualquier cosa. Ok. ¿Cuál otro tienen por ahí duda?
o de ejercicios del taller. ¿Cómo van con el taller, Profe, qué pena. señor? Es que yo llegué un poquitico tarde, pero yo tengo duda del ejercicio opcional 4. ¿Viste? Sí, no logro verlo cómo plantearlo. Espere, ¿aquí hay un déjà vu o ya hablamos de esto? Ya Sí, ese ya sí, ya lo... hablamos. Es que- Ah, ok. ah, es que- No, entonces mire el video. ah, bien, Sí, ya bien, lo bien, hablamos listo. un poco. Ya lo hablamos un poco de cómo plantearlo. Si Es que yo llegué necesita, un poquito tarde, entonces no me había fijado. tranquilo, para eso es el video. No pasa nada. Bueno, listo, bien. Gracias, profe. O sea, revise el video y o sea, quiero que hagan algo, ¿sí? Cuando ya tengan los vectores que les sugiero ahí en la charla que hicimos, hablamos de nuevo, porque si no, entonces termino haciéndolo yo solo. Listo, profe. ¿Listo? Háganle. ¿Algún otro? Un momento, por favor. Manténgase a la espera, no se retire, por favor, ¿vale? Ya estoy verificando en el sistema. Yo sé. No, señor. Ay, yo sé. Buena, profe. Ajá. ¿De qué es el consulter? No, es que yo trabajo en medio de la casa, entonces era en duda de ese. Por eso, pero ¿de qué trabajan en qué call center o qué? Sí, en atento, pero trabajo desde la casa. Como todo el mundo. Listo. ¿Cómo? Como todo el mundo. Sí, No, por eso es que preguntaba de qué era el call center, de atento. Ok. sí, señor. ¿Alguna duda de algún otro ejercicio, muchachos? No, de mi parte solo era el opcional 4. Listo, gracias. ¿Y el resto? O sea, ¿ya terminaron? Entonces dejamos la fecha de entrega para mañana. Profe, una pregunta. Mañana es la fecha de entrega de los ejercicios, ¿verdad? Si no tienen dudas, sí. Vale, una pregunta. ¿A qué horas como tal entregamos? ¿Es mañana en el transcurso del día o cómo sería? No, hombre, ¿Todos están de acuerdo con que sea mañana entonces? no estamos. ¿Están en shock? ¿Están privados? O sea, en esta semana, pues por mi parte estoy lleno de vainas, así que O sea, la cuestión es, no sabemos en qué tenemos duda porque no hemos visto los ejercicios siquiera. ¿Entendí bien? ¿Más o menos le pegué? Yo creo que sí. Va, interesante. Bueno, pero para mañana ya, para el jueves, pilas porque entonces si el jueves hacemos lo de mostrarles cómo hacer videos, entonces no quedaría mucho tiempo para mirar dudas de ejercicio, ¿no? Tocaría el viernes o por fuera de clase. Entonces, preparen las dudas o algo para el jueves y siendo realistas, de pronto el viernes. ¿Ok? Ahora, la situación con la Ouija está complicada, está delicada, entonces no me sorprende que definitivamente nos pongamos a hacer otra cosa. Por eso quiero mostrarles el jueves de que lo más seguro es que de pronto no hagamos una actividad académica así que tenga mucho que ver con la materia, o sea, no podemos llegar a avanzar, entonces por eso quería mostrarles lo de los videos, de cómo hacerlos. Sí, entonces podríamos ir suave y ver eso jueves y viernes. O sea, la evaluación es posible que se suspenda, a eso me refiero. Pero yo tengo que hacer algo académico. Y yo considero que algo académico es enseñarles eso. Podemos ver la película Interestelar si quieren también. Está bien, acepto. Vamos a ver qué hacemos. Pero hay que seguir haciendo algo. Les pido que ustedes se sigan conectando. Ese es el punto. Bueno, me interesa más lo de mostrar lo de los videos porque les puede llegar a servir más adelante. Sí, sí. ¿Parece bien? Señor. Bueno, ¿alguno tiene otra duda? ¿Cualquier cosa?
¿Quieren que planteemos uno? ¿Quieren que revisemos uno? Por ejemplo, ¿está claro cómo funcionan las fuerzas? O este, o este. Este creo que ya está en el video. O sea, me quedan unos minutos. Planteemos uno ahí. Ajá, Profe, ¿cuál? disculpe, Señor. en el opcional, el opcional 4, el de fuerzas gravitacionales, Va. ese precisamente. ¿Se llegó tarde? Sí, qué pena. Bueno, mira el video porque ese ya lo hablamos, de cómo plantear estas clases de cosas. O sea, Sí, ya, solo planteado, pero solucionado está un pelo. O sea, hay que hacer una resta. Eso le digo todo. sí, ya yo lo había visto. Ujú. Bueno, dale. Profe, de todos modos, una pregunta, cuando uno va a plantear la posición del vector posición de la masa M2, uno Sí. lo pone más conveniente respecto a M1, que podría considerarlo uno como el 0,0, o respecto a M3, Bueno, que aquí sería me el piden, 0,0A. si es M3, ojo, si es M3, yo ya lo tengo, porque yo ya tengo la posición de 2 con respecto a 3 en estas ecuaciones. O sea, estas ecuaciones todas son de posición relativa. Acá tengo la posición de 1 con respecto a 3. Esta ecuación está muy abajo. Es que hoy no sé por qué no puedo arreglar bien la presentación, algo falló. Tendría que revisar el programa de video, entonces no vale la pena. Aquí tengo la posición de 1 con respecto a 3, por ejemplo, y tengo otra ecuación similar de 2 con respecto a 3. O sea, siempre tengo posición relativa, que es la distancia entre las dos partículas, y acá sí tengo mi vector completo de posición relativa, que es como me lo entrega el ejercicio. O sea, yo lo reconozco automáticamente porque yo veo que las distancias están al cubo. Y aquí arriba hay una pequeña componente. Si estuviera solamente la I, yo digo es unitario, pero veo A por I. Ah, ok, tengo un vector. A por I es el vector. O sea, casi que aquí ya tengo el vector de posición relativa Pero respecto a M3. con respecto a M3. Ajá, ahí, Sí. va hacia acá. De hecho, aquí está el DJ. Está también un poquito sencillo. También Sí, es A. ¿Listo? Ese es el, bueno, pero ese vector AI a J es el vector de posición de 2 con respecto a 3. Ahora le digo yo tengo esto, lo conozco el vector de 3, me falta hallar el vector de 2, la posición de 2, que es lo que me pregunta el ejercicio. O sea, este ya está un pelo, creo que lo acabo de solucionar por accidente. Bueno, listo, dale, yo reviso el video, profe. Muchas gracias. O me parece. Vamos a ver. Ok, listo. Otro, no me dejen ir. Revisemos otro rápidamente. Cualquiera. El del cilindro, profe. ¿Este? Ese, sí. Va. Ok, dice, un juego de parque de diversiones consiste en un gran cilindro vertical que gira sobre su eje lo suficientemente rápido para que cualquier persona adentro sea mantenida contra la pared cuando el piso se abre para mayor emoción. ¿Ves? Coeficiente de fricción estática entre la persona es μ sub s y el radio del cilindro es r. Muestra que el máximo periodo de revolución necesario para impedir que la persona que se caiga es tal. Listo. Básicamente tengo que analizar leyes de Newton sobre la persona, teniendo en cuenta la tendencia de movimiento y luego relacionar que eso se está moviendo en un movimiento circular con, por supuesto que si tenemos movimiento circular tenemos aceleración centrípeta, ¿no? Y si tenemos aceleración centrípeta, acá podemos llegar a tener un movimiento constante. Y creo que aquí no lo dice en ninguna parte, pero bueno, me piden un periodo. Cuando me piden periodo, recuerden que tenemos velocidades de movimiento constante. Es decir, la aceleración centrípeta está relacionada con la velocidad angular y la aceleración angular con el periodo. Sí, entonces vamos primero por partes. Hagamos primero el diagrama de cuerpo libre. Primero la parte de dinámica. Ok. Fuerzas que actúan sobre ella. No empiecen por el peso. Yo la coloco. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ella?
La normal. Ok, la normal, ahí como está en el dibujo, ¿hacia dónde iría? Iría hacia el centro del Hacia cilindro. el centro, ¿no? Por lo que está pegado al... Vale, nosotros ya vimos 3 ejercicios donde las diferentes fuerzas cumplen la misma función, ¿no? La normal, en este caso, cumple la fuerza centrípeta, es la que me da el movimiento circular. Vimos otro donde la tensión la cumplía, incluso vimos uno donde la fuerza de fricción también la cumplía. No importa la fuerza que lo haga, está cumpliendo la labor de una fuerza centrípeta. Ahora, ¿hay alguna otra fuerza que actúa sobre ella? La, ¿cómo se llama? La tangencial, creo que es. ¿Cuál tangencial? No, no, mentira. Aparte de para que ella se pueda mantener contra la... Ok, Esa. ¿cuál? ¿Y en qué dirección? Iría hacia afuera del cilindro, ¿no? O sea, hacia acá. Sí. Así pues la normal también estaría hacia el centro. ¿Qué fuerza sería esa? Esa es cuando está rotando, ahí no tendría una fuerza, pues para que no tenga contacto con el piso, sino ¿cómo se dice? Con la pared del cilindro. ¿Pero qué fuerza sería? ¿Qué tipo de fuerza? No recuerdo el nombre, sería... Son pilas que se están metiendo con fuerza centrífuga o algo así, que son fuerzas ficticias, ¿no? No, la normal es la única que yo sí. necesito, la normal es la única que yo necesito una fuerza real, la fuerza centrípeta que va a ser el centro de la circunferencia, ¿sí? Si yo me paro en ella, por supuesto, ella va a sentir que la normal va en sentido opuesto, por lo tanto la masa por la aceleración va en sentido opuesto, o sea, es el principio de fuerzas ficticias. Pero en esa dirección vectorial no hay nada más. Ahora, hay otra que no hemos tenido en cuenta y es esta. Coeficiente de fricción, o sea, tenemos una fuerza de fricción que está haciendo que ella no tenga una tendencia de movimiento. ¿Hacia dónde debería ir esa fuerza de fricción estática? Bueno, tiene una tendencia de movimiento, perdón, que no tenga movimiento. Iría en el sentido, creo que es antihorario, porque como está rotado en sentido... no, está rotando en sentido antihorario, entonces debería ir en sentido horario. Pero no sé cómo se grafica entonces en ese diagrama la fricción. O sea, esa fuerza de fricción se dice que va entrando en la pared. ¿Entrando? No. No, digo que en la dirección opuesta al movimiento. Por eso, o sea, va entrando o saliendo del tablero. Porque este plano que tenemos acá no es el plano circular. Ajá, Pero iría entrando. si lo vemos en el plano circular, entonces iría tangente a la velocidad. Iría entrando, sí. Sí, iría entrando. O sea, ¿de acuerdo todos? Bueno, según este diagrama de cuerpo libre como va acá, en este plano, voy a dibujar la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque tengo dos fuerzas y la sumatoria de esas dos fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. No es posible que la normal sea tan grande como para que el peso se cancele. Y el peso existe, el peso es real. Entonces, simplemente la masa por la aceleración iría así en diagonal. Ella va a tener un movimiento circular, pero iría descendiendo lentamente. O bueno, depende de la componente de y de esa aceleración. O sea, tiene un movimiento de espiral, ella, con esas fuerzas que tenemos dibujadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Y eso es lo que me dice el ejercicio. Que ella tiene movimiento, que tiene esa aceleración. Porque si en este eje vectorial, ojo, si en este eje vectorial no tengo una fuerza que me detenga el movimiento, va a tenerlo. Entonces usted me dice, listo, la fuerza de fricción va perpendicular a este. Perfecto. Entonces en ese eje vectorial ella no se va a mover. Pero si lo tenemos en otro, sí se va a mover. Es decir, lo que yo les quiero mostrar a ustedes es,
tenemos acá una fuerza que a ustedes se les está olvidando por completo cómo funciona, y es que la tendencia de movimiento de ella es a caer. ¿Ok? Ella sí tiene un movimiento en sentido circular, así que no necesitamos una fuerza que me detenga ese movimiento, tenemos una fuerza de rozamiento hacia arriba. ¿Ok? Y esa fuerza de rozamiento es la única que me permite que la sumatoria de fuerzas realmente sea igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Bueno, recuerden algunas cosas de aceleración centrípeta. Una vez hallen la sumatoria de fuerzas, vamos a necesitar solamente la magnitud. Es velocidad al cuadrado por el radio, ya lo tenemos, y que la velocidad es igual a 2pi sobre periodo. No necesitan más para hallar la parte de abajo. ¿Listo? Listo. Bueno, pilas porque ese tipo de ejercicio ya lo hicimos. Ya hicimos movimiento circular donde la fricción detenía que el objeto cayera. Estoy absolutamente seguro. O no hicimos movimiento circular, mentiras. Analizamos este mismo caso cuando hacíamos una fuerza externa sobre una partícula que estaba pegada a una pared y la fuerza de fricción evitaba que el objeto cayera. Entonces teníamos la fuerza externa, la normal en dirección de la fuerza externa, teníamos la fuerza de fricción y el peso. Revísenlo, que está en los primeros apuntes del corte. Ok, bueno, los dejo. Se cuidan. Muchas gracias por venir. Listo, Chao, profe, profe. gracias. Profe, gracias.